El espacio alrededor del planeta Taris ardía con fuego naranja. En la oscuridad flotaban enormes naves, sus armas disparando hacia el mundo de abajo. Ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años ahora no eran más que cráteres incandescentes. Los gritos de millones resonaban en el espacio, pero nadie podía oírlos. El almirante Vexar estaba en el puente de su nave insignia, el filo de la dominación. Sus manos escamosas aferraban la barandilla de metal mientras observaba el bombardeo final. Los Tari habían sido una raza pacífica. Cultivaban hermosos cristales y hacían música encantadora. Nunca habían herido a nadie, pero se habían negado a inclinarse ante el Imperio Corbani. Ese fue su error. El almirante llamó a su oficial de armas. La última ciudad ha caído. Toda resistencia ha terminado. Vestar asintió lentamente. Otro mundo conquistado. Otra especie aplastada bajo la bota del imperio. Era bueno. Los Corbani habían gobernado la galaxia durante 3.000 años. Gobernarían durante 3.000 más. Nadie podía detenerlos. Nadie lo intentaba ya. Las naves del imperio eran las mejores de la galaxia. Sus armas podían partir planetas por la mitad. Sus escudos podían detener cualquier ataque. Sus computadoras podían calcular el movimiento de cada estrella. Eran perfectas. Eran imparables. Vexar estaba a punto de dar la orden de partida cuando algo extraño sucedió. El espacio comenzó a retorcerse cerca del borde del sistema. Parecía agua girando por un desagüe, pero hecha de luz estelar y oscuridad. Los sensores de su nave comenzaron a emitir fuertes sonidos de advertencia. ¿Qué es eso?, exigió Vexitar. Su oficial científico, un Corbani delgado con ojos nerviosos, revisó sus instrumentos. Desconocido, almirante. Algún tipo de distorsión espacial. Parece ser artificial. Otra nave, posiblemente. Pero la firma de energía es diferente a todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Vexar sintió un pequeño aleteo en el pecho. ¿Miedo? Imposible. Los Corbani sabían. Miedo, pero solo al enfrentarse a otros Corbani. Ninguna otra especie en la galaxia podía amenazarlos. Aún así, ordenó a su flota tomar posiciones de batalla. 12 cruceros pesados y su masiva nave insignia se volvieron hacia la distorsión. El espacio retorcido explotó repentinamente hacia afuera en un destello de luz azul. Cuando se disipó, algo imposible flotaba donde antes había habido espacio vacío. Una nave, pero no como ninguna nave que Vexitar hubiera visto antes. Era enorme, más grande que su nave insignia, más grande que cualquier cosa que el imperio hubiera construido jamás. Pero parecía primitiva. Donde las naves Corbani eran suaves y curvadas, esta nave era todo ángulos y líneas rectas. Donde las naves del imperio brillaban como metal pulido, esta era de un gris opaco. Parecía haber sido construida por gente que se preocupaba más por la función que por la belleza. Análisis, ordenó Vexar. La nave parece tener aproximadamente 4 kilómetros de longitud, informó su oficial científico. La lectura de masa sugiere un pesado blindaje. Estoy detectando lo que parecen ser sistemas de armas cinéticas. ¿Armas cinéticas? Bear casi se rió. ¿Qué? Especies primitivas que todavía usan proyectiles sólidos. En el puente de la extraña nave, el capitán Lee Dejo miraba la pantalla táctica. El rostro del hombre coreano era duro como una piedra. Detrás de él, su tripulación de 2.000 humanos trabajaba en sus puestos. Habían estado persiguiendo a incursores Corbani que habían atacado las colonias exteriores de la Tierra cuando su experimental motor de pliegue se había averiado. Ahora estaban perdidos, lejos de casa, observando a alienígenas asesinar a gente inocente. Informe de estado, dijo Lee en voz baja. La teniente comandante Park Soo-jin se volvió de su estación de comunicaciones. He estado intentando contactar a la flota atacante, capitán. No responden a ninguno de nuestros protocolos estándar de primer contacto y nuestro motor. El ingeniero jefe Kim Mino negó con la cabeza. El generador de espacio plegado necesita al menos 6 horas para enfriarse. Señor. No iremos a ninguna parte pronto. Lee asintió. Volvió a mirar la pantalla táctica.
12 naves enemigas, más una enorme nave insignia. Todas ellas más grandes que cualquier cosa en la flota de la Tierra, excepto su propia nave experimental. La venganza del alma había sido construida para probar nuevas tecnologías. Era la nave más poderosa que la humanidad había creado jamás. ¿Pero sería suficiente? ¿Y el planeta?, preguntó Lee. El operador de escáner Lee Sang-woo revisó sus instrumentos. Daños graves en la superficie, capitán. La mayoría de las ciudades están destruidas, pero estoy leyendo signos de vida. Todavía hay supervivientes. Lee sintió la ira arder en su pecho. Estos alienígenas habían atacado un mundo pacífico. Habían matado a millones de personas inocentes, y ahora flotaban en el espacio como si nada hubiera pasado. La flota alienígena comenzó a moverse. Las enormes naves se volvieron hacia la venganza del alma como cazadores rodeando a su presa. Lee ya había visto esto antes. Las colonias de la Tierra habían sido atacadas de la misma manera. Fuerza abrumadora, sin piedad, sin cuartel. El capitán llamó al comandante Yun Hyune de la estación táctica. La flota enemiga se mueve para interceptarnos. 12 cruceros más una nave clase acorazado. Estamos en inferioridad numérica 13-1. Análisis de sus armas. Sistemas de energía desconocidos, señor. Significativamente más potentes que cualquier cosa que hayamos encontrado antes. Lee pensó por un momento. La Tierra había librado guerras antes. Los humanos se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían ganado. No a través de tecnología superior, sino a través de un pensamiento superior, a través de negarse a rendirse. A través de proteger lo que amaban. Abra un canal, ordenó Lee. Todas las frecuencias. Park Soo-jin asintió. Canal abierto, señor. La voz de Lee resonó por el espacio, llegando tanto a la flota alienígena como a cualquier superviviente en el planeta de abajo. Aquí el capitán Lee dejó de la nave de la Fuerza de Defensa de la Tierra, venganza del alma. Están violando los acuerdos Terran con respecto a la protección de poblaciones no combatientes. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. En la nave insignia Corbani, Vexar escuchó la transmisión con creciente diversión. El traductor universal hacía comprensibles las palabras alienígenas, pero el significado era ridículo. Una nave primitiva con armas de proyectiles, y estaban amenazando a toda la flota Corbani. «¿Acaban de amenazarnos?», preguntó su oficial de armas. «Así parece», respondió Vestar. Comenzó a reír. Otros oficiales en el puente se unieron a él. La idea era demasiado graciosa. Una nave contra 13, cinéticos primitivos contra armas de energía avanzadas. Era como un niño amenazando a un guerrero. Pero quizás sería instructivo. Quizás otras especies necesitaban ver qué pasaba cuando alguien desafiaba al imperio. Quizás era hora de otra demostración. Señalen al poder imperial, ordenó Vexar. Que disparen un tiro de advertencia. Que estos Terran vean lo que pueden hacer las armas de verdad. El crucero Poder Imperial se acercó a la extraña nave humana. Sus tubos de torpedos cuánticos comenzaron a brillar con energía mortal. El arma que se preparaba para disparar podía destruir una luna pequeña. Contra una nave, incluso una grande, sería la muerte instantánea. Pero mientras los Corbani se preparaban para disparar, el capitán Lee de Jojoú permanecía tranquilamente en su puente, observando el acercamiento del enemigo. La armadura experimental de su nave estaba diseñada para detener exactamente este tipo de ataque. Sus armas estaban construidas para perforar exactamente este tipo de defensa. Los Corbani aún no lo sabían, pero acababan de cometer el mayor error de su imperio de 30.000 años. La guerra que cambiaría la galaxia estaba a punto de comenzar. El torpedo cuántico del poder imperial iluminó el espacio como un pequeño sol. La explosión de energía se lanzó hacia la nave humana a una velocidad increíble. Llevaba suficiente poder para vaporizar una ciudad. Los oficiales Corbani observaron con satisfacción. En segundos, esta molesta nave primitiva sería nada más que átomos dispersos. El torpedo golpeó la venganza del alma directamente en su casco de proa. La explosión fue de un blanco brillante,
más brillante que la estrella del sistema. Ondas de energía se extendieron en todas direcciones. Cuando la luz se desvaneció, los Corbani esperaban ver espacio vacío. En cambio, la nave humana seguía allí. No solo seguía allí, sino que estaba completamente intacta. Su casco no mostraba signos del impacto masivo de energía. Flotaba tranquilamente en el espacio como si nada hubiera pasado. En la nave insignia Corbani, el almirante Bexar miró en shock. «Imposible», susurró. «Nada puede resistir un impacto directo de torpedo cuántico». Su oficial científico estaba revisando frenéticamente sus instrumentos. «Almirante, la energía de nuestra arma parece haber sido absorbida o desviada de alguna manera. No estoy leyendo ningún daño en el casco de la nave objetivo. Sus escudos deben ser increíblemente poderosos». «No, señor. No estoy detectando emisiones de escudo de energía. Lo que sea que los protegió, no es nuestra clase de tecnología». En la nave humana, la teniente Nam So-young se volvió de su estación de sensores. «Capitán, el arma enemiga era alguna forma de descarga de plasma de alta energía. Nuestra armadura reactiva absorbió la explosión perfectamente». El capitán Lee asintió. Los científicos de la Tierra habían desarrollado la armadura reactiva específicamente para armas de energía. Cada panel del casco de la nave contenía materiales que podían absorber y dispersar ataques de energía. Cuanto más fuerte era el ataque, mejor funcionaba. Era inútil contra proyectiles sólidos, pero perfecta contra el tipo de armas que usaban las civilizaciones más avanzadas. ¿Algún daño?, preguntó Lee. El ingeniero jefe Kim Mino revisó sus informes. Fluctuaciones menores de energía en las secciones 7 y 8. Nada grave. La armadura resistió perfectamente. Lee sonrió sombríamente. Los alienígenas acababan de mostrarle su mejor arma. Ahora era su turno. Pero primero, tenía que intentar la diplomacia una vez más. «Abra canales a todas las naves», ordenó. Park Ujin activó la matriz de comunicaciones. «Todos los canales abiertos, capitán». La voz de Lee resonó por el espacio, llegando no solo a la flota Corbani, sino también a frecuencias de emergencia que podrían llegar a los supervivientes en el planeta de abajo. «Esta es su última advertencia. Han atacado a gente inocente. Han asesinado a civiles. Retírense ahora o enfrenten las consecuencias». El almirante Bexar sintió que su diversión se convertía en ira. Este capitán primitivo seguía haciendo demandas, seguía actuando como si tuviera algún tipo de poder. Era insultante. El imperio no negociaba con especies menores. El imperio no mostraba piedad a aquellos que se atrevían a desafiarlo. «Señalen a los 3 grupos de cruceros», ordenó Bexar. «Fuego concentrado sobre la nave alienígena. Potencia máxima». 3 cruceros Corbani se movieron a posición de ataque. El poder imperial, la espada galáctica y el destructor estelar formaron un triángulo alrededor de Uguare, la nave humana. Sus tubos de torpedos cuánticos brillaron con una luz mortal. Sus cañones de plasma se cargaron a plena potencia. Juntos, llevaban suficiente potencia de fuego para partir una luna por la mitad. El capitán Lee observó cómo las naves enemigas se posicionaban. «Van a intentar una potencia de fuego abrumadora», dijo a su tripulación. «Todas las estaciones, prepárense para un intenso bombardeo de energía». «Comandante», Jun Hyune revisó su pantalla táctica. «Capitán, si disparan simultáneamente, la liberación de energía será masiva. ¿Está seguro de que nuestra armadura puede soportarlo?» «Estamos a punto de descubrirlo», respondió Lee. En los refugios subterráneos del planeta, los supervivientes Tari se apiñaban alrededor de radios de emergencia. Habían oído la extraña voz alienígena hablando en su idioma, traducida por algún sistema desconocido. Alguien estaba desafiando a los Corbani. Alguien estaba intentando ayudarlos. Después de horas de terror y muerte, se atrevieron a esperar. La anciana Telana, líder del grupo de supervivientes más grande, habló por su comunicador. «Nave desconocida, aquí Telana de los Tari. Escuchamos sus palabras. Le rogamos que salve a nuestra gente. Los Corbani han destruido nuestras ciudades, nuestra cultura,
nuestro futuro. Si puede ayudarnos, por favor inténtelo. En La venganza del alma, la oficial de comunicaciones Park Soo-jin recibió la transmisión. La tradujo rápidamente y se la pasó al capitán Lee. La mandíbula del capitán coreano se apretó al escuchar la súplica del planeta de abajo. Capitán, llamó al oficial de armas, Mayor Choi Jae-un-gu. Las naves enemigas están cargando armas al máximo. Van a disparar todo lo que tienen. Lee miró a su puente. Su tripulación estaba lista. 2.000 humanos que habían jurado proteger a gente inocente en todas partes. Estaban lejos de casa, superados en número y enfrentándose a una tecnología que apenas entendían. Pero no huirían. No abandonarían a la gente que pedía ayuda abajo. Todos a cubierta, prepárense para el impacto, anunció Lee por el sistema de comunicación de la nave. Recuerden por qué estamos aquí. Recuerden por qué estamos luchando. Los 3 cruceros Corbani dispararon simultáneamente. Torpedos cuánticos y haces de plasma convergieron en la nave humana desde 3 direcciones diferentes. La liberación de energía fue tan masiva que creó su propio pozo de gravedad. El espacio mismo pareció doblarse alrededor de la explosión. La luz era tan brillante que las naves de todo el sistema oscurecieron automáticamente sus pantallas de visión para proteger los ojos de sus tripulaciones. Las ondas de energía causaron interferencias en los sistemas de comunicación en múltiples sistemas estelares. Fue la mayor descarga de armas concentrada en la historia registrada del sector. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el almirante Bexar se inclinó en su silla de mando. Seguramente nada podría sobrevivir a eso. Seguramente incluso la extraña tecnología que protegía a la nave alienígena tenía límites. La nave humana emergió de la tormenta de energía como una montaña emergiendo de la niebla. Su casco estaba quemado pero intacto. Sus sistemas de armas seguían activos. Sus motores seguían funcionando. Había recibido la potencia de fuego combinada de 3 cruceros pesados y había sobrevivido. En el puente Corbani, los oficiales miraban en atónito silencio. Sus armas más poderosas no habían hecho nada. Nada en absoluto. Señor, susurró el oficial científico. Estoy leyendo un leve calentamiento del casco en la nave alienígena. Eso es todo. Nuestras armas apenas les hicieron un rasguño. Bexar sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo. Miedo real y frío. Las armas del imperio eran inútiles. Su tecnología no significaba nada. 3.000 años de dominio militar acababan de ser destrozados por una nave imposible. El capitán Lee permanecía tranquilamente en su puente, mirando la pantalla táctica. Su nave había recibido todo lo que los alienígenas podían lanzarle y había sobrevivido. La armadura reactiva había funcionado perfectamente. Ahora era el momento de mostrar a estos asesinos lo que sucedía cuando se amenazaba a gente inocente. Mayor Choi, dijo Lee en voz baja. Apunte al crucero líder. Todas las baterías de proa. Sí, capitán. Apuntando al poder imperial. ¡Fuego! La venganza del alma estalló en furia controlada. A lo largo de su masivo casco, decenas de baterías de cañones de riel cobraron vida. Varillas de tungsteno, cada una perfectamente elaborada e increíblemente densa, aceleraron por los rieles magnéticos hasta alcanzar casi el 30% de la velocidad de la luz. Al mismo tiempo, los tubos de misiles se abrieron y liberaron enjambres de proyectiles guiados que inmediatamente comenzaron a tejerse por el espacio en patrones impredecibles. Los Corbani nunca habían visto nada igual. Sus naves estaban diseñadas para librar batallas con armas de energía a largo alcance. Sus tácticas se basaban en la gestión de escudos y la distribución de energía. No tenían experiencia con proyectiles sólidos que viajaban a velocidades relativistas. La primera varilla de tungsteno golpeó al poder imperial exactamente 1,7 segundos después de abandonar la nave humana. Golpeó el casco de proa del crucero y atravesó completamente la nave como una aguja a través de tela. La liberación de energía cinética fue increíble. La varilla se vaporizó al impactar, creando un cono de metal sobrecalentado que desgarró 17 cubiertas. Pero eso fue solo el principio. 16 varillas más siguieron en rápida sucesión,
cada una encontrando una sección diferente del crucero. Los escudos de energía de la nave Corbani, diseñados para desviar haces de plasma y partículas, no ofrecieron ninguna protección contra la materia sólida que viajaba a velocidades tan extremas. El capitán Mortex del Poder Imperial sintió que su nave se estremecía con cada impacto. «Informe de daños», gritó. «Brechas en el casco en las cubiertas 3 a la 19», respondió su ingeniero. «Contención del núcleo de energía fallando. Estamos perdiendo atmósfera en toda la nave. Fuego de retorno. Todas las armas». Pero antes de que el crucero pudiera responder, llegaron los misiles humanos. A diferencia de los proyectiles simples que usaban la mayoría de las especies, estos llevaban sofisticados sistemas de guía y programación adaptativa. Viraron alrededor del fuego de defensa puntual del crucero, coordinaron sus ataques y golpearon sistemas críticos con precisión quirúrgica. El poder imperial duró exactamente 43 segundos después de que impactara la primera varilla de tungsteno. Su núcleo de energía finalmente cedió, y la nave se desintegró en una explosión masiva que iluminó la oscuridad. En la nave insignia del almirante Bexar, la tripulación del puente observó con horror cómo una de sus naves de guerra más poderosas era destruida por armas que apenas entendían. ¿Cómo podían ser tan efectivos los proyectiles sólidos? ¿Cómo podían los cinéticos primitivos derrotar las defensas de energía avanzadas? Todas las naves, acción evasiva, ordenó Bexar, fuego de respuesta sobre la nave alienígena. Los 11 cruceros restantes comenzaron a disparar sus torpedos cuánticos y cañones de plasma contra la nave humana. Pero el capitán Lee había esperado esto. La venganza del alma comenzó a moverse, sus potentes motores la impulsaban por el espacio en un complejo patrón de evasión que su oficial táctico había calculado para minimizar el fuego entrante. Las armas de energía Corbani, diseñadas para ataques de precisión sobre objetivos estacionarios o de movimiento lento, tuvieron dificultades para rastrear la nave humana que maniobraba rápidamente. La mayoría de sus disparos fallaron por completo. Los que impactaron fueron absorbidos por la armadura reactiva, igual que antes. Mientras tanto, la nave humana continuó su devastador ataque. El segundo crucero Corbani, la Espada Galáctica, intentó retirarse a una distancia segura, pero los misiles humanos eran más rápidos y maniobrables que cualquier cosa que el Imperio hubiera creado jamás. Persiguieron a la nave en retirada como una jauría de animales de caza, evadiendo el fuego de defensa puntual y golpeando sistemas vitales. El comandante Park Juno, que monitorizaba las comunicaciones enemigas, se volvió hacia el capitán Lee. «Señor, estoy interceptando canales tácticos Corbani. Están en completo pánico. No tienen contramedidas para armas cinéticas». «¿Y su doctrina militar?», preguntó Lee. «Todo su sistema de combate se basa en intercambios de armas de energía, señor. Gestión de escudos, distribución de energía, ataques de precisión a largo alcance. No tienen un marco táctico para lidiar con proyectiles de alta velocidad». Lee asintió. Tenía sentido. Cuando una civilización se volvía lo suficientemente avanzada, generalmente abandonaban las armas cinéticas en favor de los sistemas basados en energía. Las armas de energía eran más limpias, más precisas y teóricamente más eficientes. Pero tenían una debilidad que la mayoría de las especies olvidaban. Podían ser bloqueadas por el tipo adecuado de defensa. Los humanos nunca habían olvidado las armas cinéticas. Incluso mientras la Tierra desarrollaba escudos de energía y cañones de plasma, los planificadores militares habían insistido en mantener cañones de riel y misiles. «Nunca se sabe», habían dicho. «Alguien podría descubrir cómo detener las armas de energía, pero es difícil discutir con un trozo de metal que se mueve a la velocidad de la luz». La Espada Galáctica murió de forma muy parecida a su nave hermana. Varillas de tungsteno perforaron su casco en docenas de lugares, mientras los misiles destruían sus armas y motores. La tripulación no tuvo tiempo ni siquiera de entender lo que estaba sucediendo antes de que su nave se desintegrara. El tercer crucero, el destructor estelar, tomó una decisión desesperada. Su capitán, viendo 2 naves destruidas en minutos, decidió rendirse. El mensaje universal salió en todas las frecuencias. «Nos rendimos. Nos rendimos. Por favor,
no disparen. El capitán Lee detuvo el ataque. En su puente, el mayor Choui lo miró interrogante. Señor, se están rindiendo. Lee pensó por un momento. El código militar de la Tierra era claro sobre la aceptación de rendiciones, incluso de enemigos que habían cometido atrocidades. Cese el fuego en la nave que se rinde, ordenó, pero mantenga los blancos fijados. Si hacen algún movimiento hostil, destruyanlos inmediatamente. La tripulación Corbani superviviente apenas podía creerlo. Su imperio nunca aceptaba rendiciones. Los enemigos derrotados eran esclavizados o destruidos. Pero estos humanos estaban realmente honrando su rendición. Era un concepto que muchos de ellos nunca habían encontrado antes. En el planeta de abajo, los supervivientes Tari habían estado escuchando la batalla a través de sus radios de emergencia. Podían escuchar las comunicaciones militares Corbani llenas de pánico y confusión. Podían rastrear la destrucción de las naves atacantes. Por primera vez en días, comenzaron a tener esperanza. La anciana Telana volvió a hablar por su comunicador. Nave humana desconocida, aquí Teana. Podemos escuchar la batalla de arriba. ¿Están ganando? ¿Están realmente derrotando al Imperio? La oficial de comunicaciones Park Jin transmitió el mensaje al capitán Lee. Él consideró por un momento, luego respondió personalmente. Anciana Telana, aquí el capitán Lee Dejo. Sí, estamos ganando, pero la batalla no ha terminado. Podrían venir más naves enemigas. Permanezcan en sus refugios y manténganse a salvo. El almirante Vexar escuchó el intercambio con creciente furia. No solo estos primitivos estaban derrotando a su flota, sino que se estaban comunicando con los supervivientes del planeta. Estaban tratando a los inferiores Tari como iguales. Era repugnante. Iba en contra de todo lo que representaba el imperio. Pero más que eso, era peligroso. Si la noticia de esta derrota se extendía por la galaxia, otras especies podrían tener ideas. Podrían pensar que también podrían resistir al imperio. Eso no podía permitirse. Vexar abrió un canal de prioridad al alto mando. Aquí el almirante Vexar de la octava flota. Solicito refuerzos inmediatos. Prioridad alfa. Hemos encontrado una especie desconocida con capacidades militares avanzadas. Han destruido 3 cruceros usando armas cinéticas que penetran nuestros escudos. La respuesta llegó rápidamente. Refuerzos en camino. Almirante, mantenga la posición. No permita que la nave alienígena escape. Vexar sonrió sombríamente. La ayuda estaba llegando. Las naves más poderosas del imperio estaban siendo enviadas para lidiar con esta amenaza. Pronto, estos humanos advenedizos aprenderían lo que les sucedía a aquellos que desafiaban la supremacía Corbani. Pero el capitán Lee ya se estaba preparando para esa posibilidad. Operador de escáner Lee Sang-gu, alguna señal de naves enemigas adicionales. Señor, estoy detectando firmas de energía masivas en el borde del sistema. Múltiples naves saliendo del hiperespacio. ¿Cuántas? Al menos 20, señor. Tal vez más. Son grandes. Lee miró a su puente. Su tripulación estaba lista para lo que viniera. Habían demostrado que las armas humanas podían derrotar la tecnología Corbani. Ahora tenían que demostrar que el coraje humano podía superar probabilidades imposibles. El espacio se retorció y se dobló mientras 24 naves de guerra Corbani salían del hiperespacio en el borde del sistema Taris. Estos no eran cruceros ordinarios. Estas eran las fuerzas de élite del imperio, cruceros de batalla pesados con blindaje 3 veces más grueso que las naves estándar y 2 masivos acorazados clase Dreadnought que nunca habían conocido la derrota en 3.000 años de conquista. El almirante Kulvex de la Guardia Imperial comandaba la flota de refuerzo desde su nave insignia, el Juicio del Universo. Había recibido la transmisión de emergencia del almirante Vexitar con incredulidad. Una nave primitiva había destruido 3 cruceros imperiales. Imposible, pero tenía sus órdenes. Eliminar la amenaza, costara lo que costara. En la venganza del alma, el operador de escáner Lee Sang-gu observó sus instrumentos con creciente preocupación. Capitán, cuento 24 naves.
La mayoría son significativamente más grandes que las naves que acabamos de combatir. Y señor, 2 de ellas son enormes. Cada una es casi tan grande como nuestra nave. El capitán Lee estudió la pantalla táctica. Las probabilidades habían pasado de malas a imposibles. Incluso con sus ventajas tecnológicas, una nave no podía luchar contra 24 enemigos. Pero también sabía que huir no era una opción. El motor de pliegue funcionaba de nuevo, pero saltar abandonaría a los Tari a una muerte segura. Comunicaciones. Envía un mensaje al comando de la Tierra, ordenó Lee. Diles nuestra posición y situación. Si no regresamos, necesitan saber sobre las capacidades Corbani. Park Sujin asintió y comenzó a redactar la transmisión. Pero antes de que pudiera enviarla, algo más llamó su atención. Capitán, estoy detectando distorsiones espaciales adicionales. Múltiples firmas en el rumbo 27, marca 4. Lee sintió que su corazón saltaba de esperanza. Firmas humanas desconocidas, señor. Las distorsiones son consistentes con la tecnología de espacio plegado, pero no puedo confirmar la fuente todavía. El almirante Bexar, al ver llegar los refuerzos, sintió que la confianza regresaba. Almirante Kulbex, la nave alienígena está directamente delante. Tenga cuidado. Poseen armas cinéticas que pueden penetrar nuestros escudos. La respuesta de Cobbs estaba llena de desprecio. Una nave con armas de proyectiles primitivas le preocupa. Le demostraremos el poder de la Guardia Imperial. Pero antes de que la masiva flota pudiera atacar, el espacio estalló con nuevas llegadas. Se abrieron 3 nuevas grietas espaciales plegadas, y a través de ellas llegaron naves que hicieron que el corazón del almirante Bexar se hundiera en la desesperación. Más naves humanas. El destructor Orgullo de Busousan emergió primero, seguido de cerca por la Furia de Enchan. Ambas naves eran más pequeñas que la Venganza del Alma, pero llevaban el mismo diseño angular y los mismos sistemas de armas. Detrás de ellas llegó el crucero pesado Guardián de Yedhu, erizado de baterías de cañones de riel y tubos de misiles. El capitán Kang Minio del Orgullo de Busousan abrió las comunicaciones inmediatamente. Disculpa el retraso, Dejo. Los problemas de navegación nos llevaron a través de la mitad del Imperio Corbani para llegar hasta aquí. Espero que hayas dejado algunos objetivos para nosotros. El capitán Lee se permitió una pequeña sonrisa. Hay mucho para todos, Mino. ¿Cuál es nuestra situación táctica? Tenemos cargadores completos y armas cargadas, respondió el capitán Seo Jung-Hou de la Furia de Insin. Listos para mostrar a estos alienígenas lo que sucede cuando se meten con gente inocente. La comandante An Swin del Guardián de Yedhu añadió su informe. Mi nave está equipada con el nuevo sistema de control de fuego coordinado. Podemos vincular las 4 naves para ataques sincronizados. El almirante Kulops observó cómo las naves humanas tomaban formación y sintió la primera punzada de duda. 4 naves contra 24 seguían siendo probabilidades imposibles, pero algo en la forma en que los humanos se posicionaron sugería que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La flota humana se dispuso en un patrón de diamante que maximizaba los campos de fuego superpuestos al tiempo que minimizaba la exposición a las armas enemigas. La Venganza del Alma tomó la posición de liderazgo. Su pesado blindaje y potentes escudos estaban diseñados para absorber lo peor del ataque enemigo. Los 2 destructores se posicionaron en los flancos, donde su velocidad y maniobrabilidad superiores serían más efectivas. El Guardián de Yedhu tomó la posición trasera, sus avanzados sistemas de control de fuego coordinando el ataque de toda la flota. Todas las naves, aquí el capitán Lee, se escuchó la voz por el canal táctico humano. Recuerden el simulacro. Golpear fuerte, golpear rápido y protegerse mutuamente. Estos alienígenas creen que los números ganarán el día. Mostrémosles por qué están equivocados. Los primeros disparos de la batalla vinieron de la flota Corbani. 24 naves disparando simultáneamente crearon una exhibición de energía pura que iluminó la mitad del sistema. Torpedos cuánticos y haces de plasma convergieron en la formación humana desde múltiples ángulos. El ataque fue tan masivo que creó anomalías gravitacionales y perturbó el espacio-tiempo en áreas localizadas.
Las naves humanas se movieron como bailarines. La venganza del alma absorbió el fuego más pesado. Su armadura reactiva brillaba al rojo vivo pero se mantenía firme. Los dos destructores usaron su velocidad para evitar la mayor parte de la energía entrante. Sus pilotos ejecutaban maniobras que parecían desafiar la física. El guardián de Hu usó sus sistemas de guerra electrónica para confundir la puntería enemiga, haciendo que algunas naves Corbani dispararan al espacio vacío. Cuando el aluvión de energía terminó, las 4 naves humanas seguían intactas y seguían luchando. El contraataque fue devastador. 4 naves con cañones de riel dispararon en perfecta coordinación, enviando cientos de varillas de tungsteno hacia la flota Corbani a casi la velocidad de la luz. Al mismo tiempo, enjambres de misiles se lanzaron desde múltiples naves, sus sistemas de guía juntos para crear patrones de ataque que ninguna nave individual podría haber manejado. El primer crucero de batalla Corbani en morir fue la Conquista Eterna. 17 varillas de tungsteno lo golpearon simultáneamente, perforando su pesado blindaje como si fuera papel. El núcleo de energía de la nave se volvió crítico, y la explosión se llevó consigo a 2 cruceros cercanos. El capitán Seo Yun-go de la Furia de Inchan lideró su destructor en un ataque a corta distancia contra un grupo de cruceros Corbani. La maniobrabilidad superior de su nave le permitió moverse entre las naves enemigas, disparando ráfagas de cañón de riel a quemarropa antes de alejarse para evitar el fuego de respuesta. Otros 3 cruceros murieron en los primeros 5 minutos del combate. Los sistemas de misiles del guardián de Jedhu demostraron su valía cuando la comandante Ansu-min apuntó a las naves enemigas más grandes. Su control de fuego avanzado podía coordinar miles de misiles a la vez, enviándolos en patrones de vuelo complejos que abrumaban las defensas puntuales Corbani. 2 acorazados se vieron rodeados por proyectiles guiados que impactaron motores, armas y centros de mando con precisión quirúrgica. El almirante Kulex vio cómo su flota era sistemáticamente destruida y finalmente comprendió lo que el almirante Vexar había intentado decirle. Estos humanos no luchaban como ninguna especie conocida. Sus tácticas eran completamente alienígenas, sus armas increíblemente efectivas y su coordinación perfecta. Todas las naves, velocidad de embestida, ordenó Kulvex desesperadamente. Si no podemos derrotarlos con armas, los destruiremos con nuestros cascos. Era la táctica final del Imperio cuando todo lo demás fallaba. Usar la masa de sus naves como armas, sacrificando todo para eliminar la amenaza. Había funcionado antes contra otras especies rebeldes, pero el capitán Lee había anticipado este movimiento. Todas las naves, patrón evasivo Delta, no dejen que nos embistan. Usen su desesperación contra ellos. La flota humana se dispersó, usando su velocidad y maniobrabilidad superiores para evitar las naves Corbani que cargaban. Mientras las masivas naves alienígenas intentaban embestir objetivos que se alejaban en el último segundo, se exponían a un devastador fuego a corta distancia. El final de la batalla llegó cuando el capitán Kang Myo del Orgullo de Busousan logró ponerse detrás de uno de los acorazados y disparar toda su carga útil de varillas de tungsteno en su sección de motores. El núcleo de propulsión de la enorme nave explotó, creando una reacción en cadena que destruyó 3 naves más y dejó a otras 2 inoperativas. Las naves Corbani supervivientes, viendo sus naves insignia destruidas y su flota en ruinas, comenzaron a transmitir señales de rendición en todas las frecuencias. Las fuerzas de élite del Imperio, naves que habían conquistado cientos de mundos, habían sido derrotadas por 4 naves humanas en menos de 30 minutos. Mientras las últimas armas enemigas se apagaban, el capitán Lee abrió las comunicaciones con el planeta de abajo. Anciana Telana, aquí el capitán Lee. La batalla ha terminado. Su mundo es libre. La respuesta llegó de inmediato, llena de lágrimas y alegría. Capitán Lee, no podemos agradecerle lo suficiente. Nos ha devuelto nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra esperanza. Pero incluso mientras los Tari celebraban su liberación, las implicaciones de la batalla se extendían por la galaxia. Todas las especies que habían sido aplastadas por el Imperio estaban aprendiendo que lo imposible había sucedido. Los Corbani podían ser vencidos. La era del dominio imperial estaba terminando. Y en distantes sistemas estelares,
Otros pueblos oprimidos comenzaron a mirar hacia las estrellas y a soñar con la libertad. 3 días después de la batalla de Tallaris, la galaxia comenzó a cambiar. Las redes de comunicación cuántica que conectaban cada rincón del espacio Corbani zumbaban con noticias que el liderazgo del imperio intentaba desesperadamente suprimir. Lo imposible había sucedido. Las fuerzas imperiales habían sido derrotadas. No solo derrotadas, sino completamente destruidas por una pequeña flota de naves desconocidas. En el mundo liberado de Taris, el capitán Lee de Jojoú estaba en lo que una vez fue la plaza principal de la capital. El bombardeo Corbani había reducido la mayoría de los hermosos edificios de cristal a escombros, pero los Tari ya estaban comenzando a reconstruir. La anciana Telana caminaba a su lado, señalando hitos que habían sobrevivido al ataque. Esta era nuestra gran biblioteca, explicó, señalando una cúpula parcialmente derrumbada. Contenía la sabiduría de 10.000 años. La mayor parte fue destruida, pero algunos archivos sobrevivieron en las bóvedas profundas. Lee asintió pensativamente. Podemos ayudarte a restaurarla. La Tierra tiene experiencia en reconstruir después de las guerras. ¿Harías eso?, preguntó Telana. Aunque no podemos ofrecerte nada a cambio. Así no es como piensan los humanos, respondió Lee. Ayudamos porque es lo correcto. Porque todos merecen vivir en paz y libertad. El concepto era ajeno a la mayoría de las especies galácticas. Bajo el imperio, todo giraba en torno al poder y el dominio. La ayuda se daba solo cuando servía a los intereses imperiales. La idea de asistencia sin expectativa de recompensa era revolucionaria. En su puesto de mando temporal, el oficial de comunicaciones Park Sujin monitoreaba el creciente flujo de mensajes de toda la galaxia. Capitán, estamos recibiendo transmisiones de 17 especies diferentes. Todas ellas piden ayuda contra las fuerzas Corbani en sus sistemas. El jefe de científicos Pedon Book levantó la vista de su estación de análisis. Señor, he estado estudiando las bases de datos Corbani capturadas. El imperio controla más de 400 sistemas estelares y ha subyugado a casi 60 especies diferentes. La mayoría han estado bajo el dominio imperial durante siglos. Lee sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. 4 naves humanas no podían liberar una galaxia entera. Pero tal vez podrían hacer algo más. Tal vez podrían mostrar a otros cómo liberarse. Envía una respuesta a todas las transmisiones entrantes, ordenó Lee. Diles que no podemos estar en todas partes a la vez, pero podemos compartir información. Sube las especificaciones técnicas completas de nuestras armas y sistemas defensivos. Si quieren luchar contra el imperio, dales las herramientas para hacerlo. La oficial médico, doctora Son Hai-jin, levantó la vista de su tratamiento de Tari heridos. Capitán, ¿estamos seguros de que eso es sensato? Compartir nuestra tecnología militar con especies desconocidas. Doctora, mire a su alrededor, dijo Lee, señalando la ciudad en ruinas. Esto es lo que sucede cuando una especie tiene todo el poder. A veces hay que confiar en que la gente hará lo correcto. Mientras tanto, en la sección de prisión de la venganza del alma, el almirante Bexar estaba sentado en su celda mirando el mamparo. Los guardias humanos lo habían tratado con respeto, incluso con cortesía. Le trajeron comida, atención médica y material de lectura. Era tan diferente de cómo se trataba a los prisioneros imperiales, que apenas podía comprenderlo. Cuando el capitán Lee fue a visitarlo, Imar levantó la vista con confusión en lugar de odio. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué? ¿Qué?, respondió Lee, sentándose frente al exalmirante. ¿Por qué me tratas bien? Ordené la destrucción de Taris. Asesiné a millones de personas inocentes. Tu imperio me ejecutaría por tales crímenes. Lee guardó silencio por un momento. No somos un imperio, almirante. Somos una fuerza de defensa. Nuestro trabajo es proteger a la gente, no conquistarla. Y sí, cometiste crímenes terribles. Pero estaba siguiendo el único sistema que habías conocido. No entiendo, dijo Bexar. El imperio Corbani te enseñó que la fuerza significaba dominio, que el poder significaba el derecho a gobernar a otros,
que derrotar a los enemigos significaba destruirlos por completo. Pero hay otras formas de ser fuerte. Vexar pensó en esto. Tu especie derrotó a la mía por completo. Podrías destruir cada mundo Corbani, esclavizar a nuestra gente, tomar nuestra tecnología, pero no lo harás. No, no lo haremos, confirmó Lee, porque eso nos convertiría en otro imperio. Y la galaxia ya ha tenido suficientes imperios. La conversación fue interrumpida por un mensaje urgente del puente. El operador de escáner Lee Sang-gu informó de distorsiones espaciales masivas en todo el sistema. Pero estos no eran refuerzos enemigos. Eran naves de refugiados. Docenas de naves de toda la galaxia estaban llegando a Taris. Venían de especies que habían oído hablar de la liberación y querían ver a los humanos que habían derrotado al imperio. Algunos trajeron suministros para el esfuerzo de reconstrucción. Otros trajeron voluntarios para ayudar con la reconstrucción. Muchos simplemente vinieron a presenciar el comienzo de una nueva era. El capitán Kang Mino del Orgullo de Busousan coordinó el control de tráfico para las naves que llegaban. Capitán Lee, tenemos naves de la República Hari, la Federación Novan, los mundos independientes del borde exterior, y al menos 12 otros gobiernos. Todos están pidiendo permiso para establecer embajadas en Taris. Lee sonrió. El planeta se estaba convirtiendo en un símbolo, un lugar donde la libertad había triunfado sobre la opresión, un faro de esperanza para los pueblos oprimidos de todas partes. Pero el imperio no había terminado. En lo profundo del espacio Corbani, el emperador supremo Tulmas convocó a su consejo de guerra. El antiguo gobernante había controlado la galaxia durante más de un siglo, y no permitiría que 4 naves primitivas destruyeran todo lo que había construido. Movilicen la flota central, ordenó. Cada nave, cada arma, cada soldado. Aplastaremos a estos humanos y daremos un ejemplo que será recordado durante 10.000 años. La flota central era el arma definitiva del imperio. 500 naves, incluidos los masivos acorazados destructores de mundos que podían destruir planetas enteros. Era una fuerza que nunca se había desplegado, excepto contra las amenazas más graves al poder imperial. Pero mientras la flota central se preparaba para la partida, algo inesperado sucedió. Comenzaron a llegar informes de todo el imperio. Estaban estallando rebeliones en docenas de mundos. Especies que habían sido subyugadas durante siglos se levantaban usando armas y tácticas copiadas de las transmisiones humanas. En Eden Prime, los Drahari reptilianos usaron cañones de riel diseñados por humanos para destruir las fuerzas de guarnición imperiales. En las colonias Veagan, misiles humanos modificados rompieron el bloqueo orbital que había aprisionado a toda una especie durante 200 años. En la estación Kepler, trabajadores portuarios armados con armas cinéticas improvisadas tomaron el control del astillero más grande del imperio. La galaxia estaba despertando, y estaba furiosa. El emperador supremo Talmas vio su imperio comenzar a desmoronarse y sintió miedo por primera vez en su larga vida. Los humanos habían hecho más que derrotar a sus flotas. Habían dado esperanza a todas las especies oprimidas de la galaxia. Habían demostrado que el imperio no era invencible. Señor, informó su ayudante nerviosamente. La flota central informa que está lista para el despliegue. Pero señor, 17 sistemas han declarado la independencia en las últimas 6 horas. Las fuerzas imperiales locales están siendo abrumadas. Tulma se dio cuenta con creciente horror de que desplegar la flota central contra 4 naves humanas dejaría al imperio indefenso contra las rebeliones internas. Pero si usaba la flota para suprimir las rebeliones, los humanos permanecerían libres para inspirar aún más levantamientos. Por primera vez en 3.000 años, el imperio Corbani se enfrentaba a un problema que no podía resolver con fuerza abrumadora. De vuelta en Dune, Teleris, el capitán Lee recibió una transmisión prioritaria del Comando de la Tierra. La imagen del almirante Cheney apareció en la pantalla y Lee se sorprendió al ver al viejo almirante sonriendo. Capitán Lee, acabo de recibir su informe completo sobre el Imperio Corbani. Felicitaciones por una victoria imposible. También me complace informarle que el presidente ha aprobado la Operación Luz Estelar. Operación Luz Estelar, señor.
Estamos enviando la primera flota completa a su posición, capitán. 50 naves, incluidos nuestros portaaviones y acorazados más nuevos. Si la galaxia quiere libertad, la Tierra los ayudará a conseguirla. Lee sintió una oleada de orgullo y esperanza. La humanidad siempre había luchado por los desvalidos, siempre se había enfrentado a los acosadores, siempre había protegido a los inocentes. Ahora lo harían a escala galáctica. 6 meses después, el capitán Lee se encontraba en la cubierta de observación de la recién construida Estación Espacial Taris. A través de las transparentes ventanas de aluminio, podía ver docenas de naves de 100 mundos diferentes. La estación se había convertido en el cuartel general de la Alianza de Mundos Libres, una creciente coalición de especies dedicada a poner fin al dominio imperial. La anciana de lana se unió a él en la ventana. La tecnología de cultivo de cristales de su gente había contribuido a la hermosa arquitectura de la estación. Cap,